Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, doctor. Ahora nos acompaña aquí en la inauguración de este programa. Y bueno, pues es el primero de este tipo de, ¿cómo diríamos? De resolver dudas, algún tipo de cuestionamiento que se puedan ustedes formular. Y para eso estamos tratando de llevar este programa. Es en vivo, con la finalidad de que ustedes puedan participar haciendo preguntas. El día de hoy vamos a empezar con algunas preguntas que nos han hecho y que en YouTube, pero sobre todo tengo mucho interés en empezar con no es tanto pregunta, sino un cuestionamiento sobre lo que es vivir en la divina voluntad. ¿Sí, Ale? Es una de las cuestiones que se plantean, que la voluntad humana tiene que desaparecer para que sea la voluntad divina la que actúe nada más en la criatura. Y nosotros pensamos que esto no es realidad. Existió hace mucho tiempo, o sea, una herejía que se llamaba quietismo, que era más o menos, o sea, algo similar a esto que se está diciendo, de que la voluntad humana tiene que totalmente estar fuera para que sea nada más la divinidad la que actúe a través del hombre, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pequeña definición que tomamos de la enciclopedia católica sobre el quietismo. Vamos a ver, ¿qué nos dice, Ale? Dice, afirma que la más alta perfección del hombre consiste en una especie de autoaniquilación psíquica y la consiguiente absorción del alma en la divina esencia. En el estado de quietud, la mente es completamente inactiva, ya no piensa ni desea por su propia cuenta, sino que permanece pasiva mientras que Dios obra en ella. Como vemos, lo que está diciendo es muy parecido a esto de que la voluntad humana tiene que desaparecer. Sí, si fuera así, yo creo que pues que ni tendríamos que tener libre albedrío ni nada, ¿no? Así es, o sea, simplemente, Pues bueno, nos libre hacen albedrío vacíos. para decir sí quiero desaparecer y que sea la divina voluntad quien actúe en nosotros. Y no, definitivamente esto es un error. ¿Por qué un error? Partiendo de una base, Dios lo que quiere es tener una compañía, una criatura que libremente acepte tener una relación de amor entre el Creador y la criatura. Para tener esta relación no puede eliminarse la parte individual de la criatura, que sería la voluntad. Si se elimina esta, quedaría únicamente la parte divina, y entonces sería Dios mismo quien estaría entablando esa relación. Sin nuestro sabor. Sin nuestro sabor, exactamente. Sin la parte nuestra, ¿no? Así que, en definitiva, estamos totalmente convencidos de que los escritos de Luisa, y lo vamos a ir viendo poco a poco, nos van llevando por un camino diferente. No es así. Entonces, por último diré que esta idea fue atacada en no sé, en un estudio que se hizo por un sacerdote, sin decir nombres, o sea, simplemente un sacerdote que dijo que los escritos de Luisa, o sea, no se decía esto, que porque era parecido a un quietismo, a una herejía que había sido condenada. Y entonces él pone sus consideraciones, pero a modo humano, dejando a la divina voluntad, a este vivir en la divina voluntad como algo más de lo mismo, ¿no? Una santidad igual que todas las demás. Así que, en definitiva, vamos a tratar de demostrar que esto no es así. No, y viendo pues la diversidad de personas tanta diversidad que hay en la humanidad de gentes, y que todo sea para que acabáramos siendo nada más un recipiente de que
para que Dios de que siguiera. ahí viviera Dios. Así es. Y entonces toda esa diversidad Se perdería. sería inútil. ¿Para qué la puso Dios? Porque el temperamento, esa forma de actuar, eso viene de Dios, ¿no? Sí. No, definitivamente no. Vamos a empezar. Y lo primero es entender que la voluntad humana es el don más precioso, más preciado que Dios le ha dado al hombre. Y por lo tanto no puede llegar a desaparecer, siendo que es lo que más lo asemeja a él. Vamos a leer algunos pedacitos de los escritos de Luisa, en donde Jesús nos va a ir aclarando poco a poco esto, ¿sí? A ver, Ale. Sí, en el 13:22 habla de eso, de la voluntad, lo más precioso. Dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Exacto. Reina de todo el hombre. ¿Cómo podría ser posible que el hombre continuara siendo hombre si ya no tiene una voluntad humana? Si ya no tiene ese depósito en donde va a guardar todas sus obras. Así que, como primer punto, es lo que más nos asemeja a Dios, la voluntad humana. Sí. ¿Algún otro? En el 29:10 dice, amor mío, ¿quieres hacerme caer en los sufrimientos? Hazlo entonces, pero de mi parte no quiero poner mi voluntad, lo harás tú. Esto lo dice Luisa, ¿no? Así es. Dice. Y si nos fijamos, lo que está diciendo es, yo me quito, tú pon todo lo que tú quieras poner en mí, de sufrimientos, de lo que sea, pero yo me salgo, ¿sí? Dice, estaré contenta, pero de mí no quiero poner nada. Así es. O sea, de mí no quiero nada, no quiero poner. Que sería equivalente a ese quitar mi voluntad. Sí. Y entonces Jesús contesta, ¿qué hago con tus penas sin tu voluntad? No tengo qué hacer con ellas, ni podrán servirme para desarmar a la divina justicia, ni para aplacar mi justo enojo, porque lo más bello y precioso que tiene la criatura es la voluntad. Ella es el oro. Todo el resto de ella son cosas superficiales, cosas sin sustancia y las mismas penas sin valor. Perfecto. ¿Qué nos dijo? Resumiendo así rápidamente, que sin la voluntad humana, sin la acción de la voluntad humana, todo lo demás no sirve. Dios no lo acepta, no lo quiere, porque no tendría forma de poderlo usar sin la anuencia de la criatura. Luego dice, en esa misma lectura, si yo quisiera penas sin voluntad, son tan abundantes en el mundo, que cuando las quisiera, las podría tomar, pero como falta el hilo de oro de su voluntad, no son para mí, no me atraen, no me hieren el corazón, ni encuentro el eco de mis penas voluntarias en ellas. Por eso, no tienen virtud de cambiar los flagelos en gracia. Así que las penas sin voluntad están vacías por dentro, sin plenitud de gracia, sin belleza, sin potencia sobre mi divino corazón. Basta un cuarto de oro de penas voluntarias para suplir y sobrepasar a todas las penas más atroces que hay en el mundo, porque estas son en el orden humano, las voluntarias son en el orden divino. Creo que es muy claro también. O sea que si él quisiera nada más penas, o sea, sin la participación de la criatura, y por participación no está diciendo la aceptación, sino está diciendo que la criatura ponga de su parte, viva junto con él lo que él quiere vivir. Entonces, si quisiera penas sin voluntad, hay demasiadas en el mundo. Sí, y además estamos en el libro 29, o sea, no se puede decir que
que Luisa todavía no vivía la divina voluntad. No, claro. O sea, ya son verdades que superan a las primeras verdades que Jesús le iba diciendo al principio, donde le dice, quiero que tu voluntad esté como muerta. Pero eso era una forma, es la pedagogía de Jesús. Nos tiene que ir poco a poco entrenando para poder ir captando qué es lo que Él quiere, ¿no? Pero nos va a ir diciendo que la debemos quitar, que debe estar sin actuar, para después irnos sometiendo a esa instrucción de decir, es que tu voluntad tiene que recibir de lo mío y tiene que ser la que actúe junto conmigo. ¿Sí? Y termina diciendo, y además de la pequeña hija de mi querer, no aceptaría jamás sus penas sin la espontaneidad de su voluntad. Exacto, volvemos a lo mismo. O sea, tiene que ser voluntario y tiene que ser participativo. ¿Sí? Luego, en el libro 33, en el 18, dice Jesús, la cosa más bella creada por nosotros, ya me brinqué, dice, ¿por qué? Esto sí lo dice Luisa, ¿por qué no nos creaste como el cielo, el sol, sin voluntad, a fin de que pudiéramos hacer lo que tú quieres? Esto lo pregunta porque ella está pensando en su interior que sí, la finalidad de Jesús es el vivir en la criatura, el obrar en la criatura a través de su voluntad, pues que lo más fácil hubiera sido que nos creara sin voluntad. Y entonces todo sería totalmente sencillo para él obtener su finalidad. Pero Jesús le va a contestar y le va a decir exactamente lo contrario. Vamos a oír. Sí, Jesús le dice, la cosa más bella creada por nosotros fue la voluntad humana. Entre todas las cosas creadas es la más bella, la que más nos semeja. Por eso se puede llamar la reina entre todas, como de hecho lo es. Así es. La reina de todo lo que Él ha puesto en el hombre. Eso es lo mejor que hay, ¿no? Y lo sigue diciendo, por eso la voluntad humana fue creada reina en medio a la creación, reina de sí misma, desahogo de amor con su creador, reina de todas las cosas creadas. Sí, es que me llama la atención que dice reina de sí misma, y para que sea reina de sí misma, tiene que estar en voluntad divina, unida a la voluntad divina. Así es. O sea, ¿qué quiere decir reina de sí misma? O sea que se domina a sí misma, ¿no? Y pero ya, digamos, reina de sí misma, ya aceptada por Jesús, ¿no? Porque a lo mejor somos reyes lejos de Jesús. Sí, pero yo como lo entendería es que es reina sobre sus pasiones, sobre sus miserias, pues sí. sobre todo lo que ella tiene de miserias, vamos a decirlo así. Y para convertirse en reina de sí misma necesita una fuerza superior. Sí. Y esa fuerza superior le viene de la divina voluntad. No es la divina voluntad que viene a sojuzgar, a quitar las miserias, sino es la divina voluntad que viene a dotar a la voluntad humana de todo lo suyo para que ahora sea la voluntad humana la que domine y la que venza todo lo que ella tiene en su interior, ¿no? Sí, que no reine en nosotros algún vicio o alguna cosa. Así es. Y dice, por eso, entre todas las cosas, amamos la voluntad humana, porque la hicimos reina. Puede decirnos que nos ama, puede alimentar nuestro desahogo de amor, puede ponerse en competencia con nosotros. Si nos fijamos, es puede. Ella puede. ¿Sí? No es se quita y me deja actuar, sino con todo lo que yo le doy, ahora ella es capaz de hacerlo todo, pero al modo mío. Sí, y dice, nosotros a amarla y ella a amarnos. Por eso la dotamos de tales prerrogativas hasta darle nuestra semejanza.
ella no es otra cosa que simple acto. Sin embargo, es la mano, el pie, la voz de su ser humano. Si la criatura no tuviera voluntad, sería similar a las bestias, esclava de todos, sin la marca de la nobleza divina. Es hasta peyorativo, ¿no? Sí. Si te quito tu voluntad, te convertirás en bestia. Sí. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Es donde Él ha puesto prácticamente su imagen. Sí, y al decir en bestia, pues, ¿qué mueve a las bestias? El instinto. Así es. ¿No? Es el instinto, es una voluntad instintiva, una voluntad que es simplemente manejable, pero por leyes ya físicas fijas. No es capaz de cambiar, no es capaz de innovar, ¿sí? Y no es capaz de llevar una relación al tú por tú con un ser superior. Ajá. ¿Sí? Bueno, este es un pequeño panorama, pero vamos a seguir adelante. Nada más que creo que hay alguna pregunta, ¿no? Rosy dice, Jesús se referiría al decir, tu voluntad debe estar como muerta, al acto de mortificar la voluntad humana. Por eso es exactamente lo que estamos hablando, o sea, el quitar el acto humano. No quitar la voluntad humana, sino el acto humano, o sea, el acto de una voluntad sin la unión de la voluntad divina. Pero siempre siendo la voluntad humana la que actúe, no al revés, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿verdad? De Aide Bejarano. Pero no entiendo. Dice, pregunta de mi cotidianidad. No. Bueno, esperemos que nos complete su cotidianidad. Sí, porque hay otra, pero para el ratito, yo creo, cuando terminemos. Luego. Ahora, ya teniendo este panorama de que la voluntad humana es lo más preciado, lo que más nos semeja al Creador, ahora vamos a ver cómo es que lleva a cabo su acción la voluntad divina dentro de la criatura para ir incorporando a la voluntad humana a su nivel, para ir elevando a la voluntad humana a su nivel. Entonces, Jesús nos va describiendo que la voluntad divina, ejecuta tres actos dentro de la voluntad humana. Son actos muy interesantes, vamos a prestar atención para ver qué es lo que pasa. A ver, Ale, si nos quieres... Sí, dice Jesús, tu pequeñez en el mar interminable de nuestro querer es nuestra alegría más grande. Tú debes saber que quien vive en él realiza tres actos, concurrente, asistente y receptor. Concurrente, asistente y receptor. En el primero, concurre con los mismos actos de su Creador, siendo una la voluntad de uno con la del otro. Esta divina voluntad no hay cosa que haga en la que no ponga a la criatura a concurrir juntamente en su obrar. Y he aquí que mi querer no está más solo, siente la inseparabilidad de quien vive en él. En sus actos siente una voluntad finita en la infinita, que ama juntamente y concurre en la multiplicidad y acto incesante de nuestras obras. Así que quien vive en nuestra voluntad rompe nuestra soledad, y como con natural nos la sentimos concurrir en nuestro mar divino, y con el derramarse continuo de su pequeñez en nosotros, adquiere los derechos de nuestro querer para hacer lo que Él hace. A ver, entonces, concurrente. Yo siempre que hablo de esto lo comparo a mi carrera. Soy médico y creo que el ejemplo es muy, muy obvio, ¿no? Cuando uno está ya habiéndose recibido y que está uno llevando a cabo una especialidad,
Si es una especialidad quirúrgica, entonces lo primero que hace el maestro, el médico que está a cargo del alumno, es invitarlo a entrar a cirugía. Pero entra a ver, entra a ser espectador, o sea, concurre con el cirujano, con el equipo, pero no hace nada, simplemente ve. Aprende a través de ir viendo. La divina voluntad y la voluntad humana, empieza la voluntad humana a concurrir en los actos de la voluntad divina para irse acostumbrando, ir aprendiendo cómo es que la voluntad divina actúa. Sí, Jesús no nos da el bisturí de entrada. Así es. Entonces, primero es ese ir estando con Él. ¿Cómo se hace eso? A través de la vida en la divina voluntad, que es un giro constante, y que vamos a ir repasando las obras de la creación, las obras de la redención, las obras de la santificación, y el alma en este ambiente de la divina voluntad empezará primero a conocer los actos. Es el estudiante que empieza a conocer los instrumentos y los planos de la piel, los planos de la pared para ir abriendo. Poco a poco va teniendo más conocimiento, y llega un momento en que pasa a una segunda etapa, que es la que vamos a oír. Sí, que es dice, del acto concurrente surge el acto asistente. Concurre y asiste. Pero concurrirá y asistirá solamente. Aquí este es el punto, asistir. Asistir es cooperar con, obrar con, estar participando ya en el acto quirúrgico. Entonces el estudiante es invitado a ayudar en esa operación. Y el cirujano le empieza a decir, mira, toma esto, agarra esto, haz esto, y le va enseñando poco a poco para que se vaya desenvolviendo esa facilidad y esa destreza para ir acostumbrándose a los tejidos. En la divina voluntad es la divina voluntad que le dice al alma, ahora ven tú junto conmigo y vamos a crear juntos. ¿Sí? Ahora, yo estoy creando el universo, tú ponte junto conmigo y empieza a crear junto conmigo. Estoy redimiendo al mundo a través de la humanidad de Jesús. Tú concurre, asiste conmigo y vamos a actuar juntos. El mejor ejemplo de esto pues son las horas de la pasión, donde Jesús invita al alma a tener sus mismos sentimientos, sus mismas actitudes, para ir poco a poco desarrollando esa habilidad de tomar los actos de Él como actos propios y podérselos entregar en correspondencia por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Entonces... Dice, pero concurrirá y asistirá solamente. No. Otro acto surge, y es aquel de recibir como suyo y como nuestro la infinitud de nuestro amor y de nuestras obras, tanto que su pequeñez no tiene dónde poner un amor y un obrar tan grande. A ver, espérame un tantito porque esto hay que irlo poco a poco. Llega el momento en que el cirujano ve que ya el alumno está preparado y un día entra en una operación y le dice, toma, aquí está el bisturí y ahora operas tú. Claro, con él junto. ¿Sí? El cirujano se pasa del lado del ayudante y el ayudante del lado del cirujano y empieza a hacer lo que ha aprendido. Si acaso se equivoca, bueno, ahí está el cirujano para decirle, espérate, eso no, haz esto otro, en fin. Aquí es la divina voluntad la que le dice a la criatura, bueno, ahora ya es tiempo de que lo hagas tú. ¿Sí? Hazlo tú y obra tú. Ya aprendiste cómo lo hago yo, ahora hazlo tú. Pero como son actos tan grandes, tan inmensos, tú no eres capaz de poderlos tener en ti. Por eso es que tienes que vivir siempre en mi querer, tienes que vivir siempre en este ambiente del querer divino,
para que esos actos divinos, que son infinitos, estén guardados en el querer divino, incorporados como actos divinos, como actos de Dios y como actos de la criatura, ¿sí? Pero son actos de la criatura. Dice, y por eso ella se queda en nuestro querer, con todo el depósito de los bienes que ha recibido, y esto con derecho, porque tiene de lo suyo. Con todo el depósito de lo que ha hecho. O sea, con los méritos de las obras de Jesús, pero ahora repetidos por la criatura en compañía de Jesús, se repite también el mérito, el efecto de los actos de Jesús. Y ese efecto se le da a la criatura como propio, ¿sí? Entonces ahora la criatura goza prácticamente de lo mismo que goza Jesús, de los logros de Jesús por medio de sus obras. Es inmenso, pero para eso necesita permanecer en el querer divino. Si no, no hay lugar donde poder tener esos actos, ¿no? Sí, y sigue teniendo de lo suyo. Así es, y sigue teniendo de lo suyo. Cuando ya hemos visto esto, dos aspectos que son fundamentales, ahora vamos al tercero. Perdón si es que es demasiado rápido, pero es muchísimo lo que podríamos hablar. Pero creo que estamos tocando los puntos como esenciales, ¿no te parece, Ale? Sí. O sea, algo que quede claro, aunque no tan explícito como lo trata Jesús a través de los escritos. Ahora vamos al punto final, que es el triunfo de Dios en la criatura. Si fuera como están diciendo por ahí, diciendo que lo que quiere la divina voluntad es actuar ella en la criatura sin la participación de la voluntad humana, entonces sería un quitar a la criatura y sería nada más la divina voluntad actuando. Por lo tanto, ya no habría diferencia entre el actuar de la divina voluntad en la Trinidad y el actuar de la divina voluntad en la criatura. Sería lo mismo. No habría correspondencia, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice Jesús de cuál es el triunfo de Dios en la criatura. Dice Jesús, escucha, en cuanto tu querer entra en mí, se vacía de ti, y el mío entra obrante en ti, y en cuanto obra el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora, y queda obrante en mí. Fíjense en eso. La criatura recibe la potencia de la divina voluntad para actuar ella. ¿Sí? Sí. Dice, y queda obrante en mí. Y como yo soy un punto solo, que contengo todo, abrazo todo, hago todo, veo tu querer obrante en mí, con mi potencia creadora, que quiere darme todo, corresponderme por todos, y con sumo contento mío, lo veo ante mí desde el primer instante en el que hice salir la creación. O sea, otra vez, tu querer obrante en el mío. Ese es como el punto principal, ¿no? ¿Y esa fue qué? 14... Es el 1466. Y en ese mismo dice, veo esta voluntad humana obrante en mí, en la luz del sol, sobre las olas del mar, en el centelleo de las estrellas, sobre todo, y me da la gloria de todos los bienes que estas cosas creadas dan al hombre. Exacto. No dice veo mi voluntad a nombre de la criatura obrante, sino veo la voluntad humana obrante en las cosas creadas para darme todo esto, ¿no? Y sí, dice obrante en mí. En mí, exacto. Y ese es esa interrelación que Dios ha querido, ese ser con el cual compartir todo lo que Él es, y un ser que le pudiera corresponder en la misma medida, ¿no? Y luego en el 22:10 dice, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya.
Creo que es contundente la frase. Sí. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la divina, o sea, en la suya. Esa sola frase nos dice todo, ¿no? Todo. O sea, todo lo demás que venga ya es consecuencia de esto. Pero creo que esa sola frase y nos quedamos ahí. El triunfo de Dios, el reino de Dios sobre la tierra, es cuando la voluntad humana esté obrando en la suya, no anulándose, sino obrando con todo lo que de ella tiene, obrando para corresponder a Dios. Y dice, conforme el alma obra en él, así se extiende en los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Pero ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras, le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. Esto era en el 22:10. Y también ahí mismo dice, así el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da ocasión de formar otras obras dignas de él. ¿Te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? Fíjense lo que dijo al último. ¿Te parece poco que una voluntad humana mueva a una voluntad divina y la venza? Eso no se lleva por ningún motivo con que la voluntad humana tiene que quitarse, tiene que morir, tiene que quedar anulada. No, eso es un terrible error que se está difundiendo, pero vale la pena el tener en mente esto y muchísimas otras verdades que Jesús va diciéndole a Luisa a través de los escritos. Esto sería harán obras mayores que las mías, ¿no? Así es. Porque ya vienen con... Ahora ya viene nuestro pedacito. Con lo nuestro, ¿no? O sea, la misma obra de Jesús, los mismos atributos, las mismas acciones de Jesús, pero ahora puestos con el obrar de la criatura agregado. Y eso es lo que le da a Dios la correspondencia, ¿sí? Así que, bueno, esto, como decíamos, ojalá que quede muy claro. Y vamos a pasar a preguntas, ahora sí, que se han ido externando a través de los programas. Sí, bueno, ahorita tenemos algunas aquí que se han quedado en lo que estábamos con este tema. De Patricia Olvera dice, ¿la divina voluntad se puede confundir con la divina providencia? No. La divina providencia es una acción de Dios hacia la criatura, proveyendo a la criatura de lo que necesita, ¿sí? Pero la divina voluntad, o sea, en el sentido estricto de la palabra, es ese motor de Dios, y un motor de Dios que ahora quiere venir a obrar en la criatura. No quiere venir nada más a darle algo, sino quiere obrar en la criatura y depositar en ella todos los bienes que contiene. Tenemos otro que Lolo. ¿Qué condiciones hay para vivir en la divina voluntad? Así, empezando, es el desapego total de todo. El hecho de renunciar a todo lo nuestro, a no poner de lo nuestro, a no querer poner ninguna intención, ningún logro, nada que sea para la criatura. Yo creo que ese es como el punto principal. Luego viene las reglas de vida que Jesús le va diciendo a Luisa, no sé si te acuerdas de ellas, que son la recta intención, que es obrar siempre con un ojo viéndolo a Él y el otro viendo lo que estamos haciendo. El espíritu de mortificación, que en todas nuestras obras debe existir ese espíritu, porque si no, Él no puede reconocer aquella obra como suya, porque Él, todas sus obras, todo lo que Él hizo, tenía ese espíritu de mortificación.
el espíritu de caridad. Eso es muy interesante porque sale de lo que siempre hemos entendido por caridad. El espíritu de caridad no es otra cosa más que obrarlo todo en Él, con Él y para Él. ¿Sí? O sea, esas tres características deberían de estar rigiendo todos nuestros actos. Después de eso, Jesús le dice a Luisa, bueno, ahora tienes que llegar a la destrucción de tu yo. Eso es muy curioso, a la destrucción de tu yo. ¿Qué es el yo? Pues, pues mi yo. Pues, mi yo, exactamente. Sí, es que es una voluntad humana contaminada, digamos. Así es. Es todo lo que somos, según la psicología y la psiquiatría. El yo es el conjunto de actos y de ideas y de actitudes y de costumbres y de todo lo que hemos ido recibiendo y haciendo en la vida, lo que va conformando mi personalidad. Sí, puede ser, es el yo sin Dios. El yo sin Dios, exactamente. O el yo con Dios, pero no con un Dios obrante en mí, sino con un Dios que está fuera de mi actuar. Nada más está en mi pensamiento o en mi sentimiento. Entonces Jesús le dice, ahora tienes que llegar a este punto que es la destrucción de tu yo. Esto, para algunos que hayan oído lo que a veces decimos, es que el yo, el super yo, el ego, el subconsciente, el inconsciente, todo lo que conforma la psique del ser humano, no es más que la consecuencia de haber perdido la integridad con la divina voluntad, con la vida divina. Sí. En Dios no hay yo, ni hay super yo, ni hay inconsciente, ni hay subconsciente, ni hay nada de esto. En Dios lo que hay es su ser, yo soy, yo soy. Eso es lo que tenía el hombre en un principio por medio de ese don inmenso de la integridad con Dios. El yo soy de Dios, yo soy uno con Dios, unido con Dios. A la hora que se resquebraja es que el hombre se sale, se pierde ese don y el hombre se queda prácticamente vacío. Y ahí empieza a formarse toda esa serie de, ¿cómo diríamos? Como de niveles, de habitaciones en el interior de la psique, que ahora pensamos que así es como somos. No, perdón, pero no somos así, no fuimos creados así. Entonces este es otro de los pasos que se necesitan para llegar a vivir en la divina voluntad, destruir ese yo artificial que tenemos. Sí, y no es algo de un día para otro. No, esto es a través del tiempo y a través de mucho esfuerzo y sufrimiento. Sí, lo primero sería darle el sí a Jesús. Así es, o sea, darle el sí, enamorarme de Jesús, pero todo esto se logra a través del conocimiento, ¿sí? Sí, pues. Hay que ir conociendo para ir poco a poco almacenando. Y por último, le dice Jesús, mi amor quiere purificarte del todo, que no haya ningún obstáculo para poder entrar y no hay otro medio más que ponerte en batalla con el enemigo. Las explicaciones ya las hemos dado en algunas ocasiones, o sea, el por qué en batalla, qué es lo que Dios quiere con esa batalla, pero sí entender que es necesario entrar en batalla para vencer al enemigo nosotros. Nosotros, no recurrir a algo o a alguien para que lo venza en mí, sino es, tú tienes que hacerlo. Y le dice a Luisa, ahí donde creías perder tus virtudes, saldrás victoriosa y te quedarás en posesión de todas las virtudes que antes pensabas que podías perder. ¿Por qué se necesitaba eso? Porque el alma en ese momento se hace poseedora de todo lo que Dios quería de esa alma antes de la divina voluntad para poder entrar. Esto no quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer. Eso era para Luisa. Ahora,
Sí tenemos que vencer las cosas grandes, fuertes en nosotros, para demostrarle a Jesús que queremos. Sí, y son, o sea, no es luchar contra monstruos, es luchar contra el monstruo que somos nosotros. Así es, ¿no? somos un monstruo terrible, ¿eh? Así que en ese momento entendemos que necesitamos esto, y una vez que Jesús esté convencido de que realmente queremos vivir, en ese momento Él vendrá y nos purificará del todo. Él, no otro. Luego dice, Aide Bejarano, dice, tengo dudas sobre cómo manifestar mi condición actuante como hija de la divina voluntad, que quiere estar continuamente como hija de la divina voluntad en todo. Ejemplo, tengo mis actividades domésticas y en mi pensar tengo permanentemente que inclusive cada respiro esté desde mi divina voluntad. Así es, o sea, creo que ese es el modo, el medio. O sea, es el vivir en la divina voluntad es un cambio de intención, no de acción. La intención es que la divina voluntad venga y obre junto con nosotros en todo lo que nosotros hacemos. Si tenemos este pensamiento, como dice Aide, en ese momento ya estamos poniendo la intención y Jesús cumple su labor de concurrir con el alma a todo lo que hace para dotarla con lo suyo y poner en cada acto de su trabajo todo lo que Él quiera poner, todo lo que el alma necesite para llevar a cabo esa vida divina que Dios quiere vivir en ella. ¿Sí? Luego Marta González dice, ¿qué diferencia hay entre el paraíso terrenal, la tierra, el paraíso celestial? Para vivir en la tierra, o sea, como en el paraíso terrenal, como vivía Adán, cómo se vive en el cielo, en el paraíso celestial. Bueno, más o menos se entiende. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer, Ale? Pues, no sé, todo ese paraíso está dentro de nosotros, ¿no? Sería Así es. Jesús en nosotros. Entre más Jesús obrante tengamos en nosotros, más paraíso. Más paraíso. O sea, la tierra, bueno, ese es el globo terráqueo. La tierra del hombre es el paraíso terrenal, o sea, un paraíso en donde habitaba Dios, en donde Dios se movía, en donde Dios interactuaba con el hombre, que se perdió, que es lo que estamos tratando de recuperar, lo que Jesús nos quiere volver a dar, esa intimidad con Él, en que Él se paseaba dentro del paraíso para poder platicar, convivir, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa decía? Sí, pues de la diferencia del paraíso terrenal, de la tierra y del paraíso celestial. Bueno, el paraíso celestial es cuando ya todo termine, cuando el reino de Cristo en la tierra haya terminado, cuando se cumpla el tiempo que Dios ha determinado para vivir aquí, para reinar con Él aquí, pasaremos al reino celestial. Hay un poco de confusión porque se piensa que el alma está en el cielo y ya de ahí ya es lo máximo. Jesús le dice a Luisa que primero tienen que estar en su humanidad, gozar del paraíso de su humanidad, para después ir a gozar del paraíso de la divinidad. San Pablo nos dice, y creo que San Juan también en el Apocalipsis, nos dice que los muertos, nosotros no nos adelantaremos a los que ya murieron. Y que cuando venga Jesús a reinar, primero resucitarán los muertos, o sea, todos los que ya hayan muerto, y vendrán junto con Jesús a reinar con Él. Esto nos da una idea de que si los muertos estuvieran ya prácticamente en el reino celestial, probablemente para ellos no sería muy agradable regresar a vivir aquí. Están gozando de la humanidad de Jesús,
de una humanidad que es sufriente, de una humanidad que murió por nosotros, esperando el reinado de Él en nosotros para venir a reinar junto con Él y después todos juntos pasar al reino celestial. Ajá. Y pregunta David Suazo Negrete, ¿quién tiene la potestad de unificar las diferentes interpretaciones? ¿Quién tiene la potestad de unificar las diferentes interpretaciones? Jesús. Y Jesús a través de sus escritos. Esto es algo que necesitamos entender. Todo lo que se diga, tiene que estar basado en los escritos. Si la interpretación que se está dando no está explícita en los escritos, no es congruente con lo que Jesús quiere. Entonces, cuando algo nos digan, siempre vamos a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está en los escritos? Si lo que se está diciendo está en los escritos, se acepta. Si lo que se está diciendo no está en los escritos, definitivo, se rechaza, por muy bello, por muy bueno que parezca. ¿Sí? Porque es Jesús quien cuidará de sus escritos. Pero no es un Jesús que venga sensiblemente a decirme, no, estás mal, eso no es así. Porque eso ya lo hizo. Eso ya lo hizo en los escritos. Porque para que Luisa pusiera algo ahí, necesitó varios pasos. Primero conocerlo, luego meditarlo, luego rumiarlo y luego decírselo al confesor, para que el confesor le ratificara que esa es palabra de Jesús. Y entonces lo ponía por escrito. Por lo tanto, lo que está en los escritos no hay necesidad de interpretar, sino es tal cual lo que Jesús dijo. En la primera parte del programa que vimos esto de la voluntad que se debe quitar, creo que quedó muy claro en los escritos que no es así. ¿Sí? Así que, ¿quién tiene la potestad? La divina voluntad a través de los escritos. Sí, lo dice Marta Gloria Puebla. ¿Cuándo se triplican esos actos? ¿Cuándo se triplican? A lo mejor está refiriendo al concurrente, asistente y recipiente. Si es eso, es un acto, no es que se tripliquen, sino es un acto progresivo. O sea, como dijimos en el ejemplo del médico que está aprendiendo a operar, o sea, va por pasos. Aquí en el alma que vive en la divina voluntad, pues va por pasos. Primero Jesús dice que se la empieza a prestar para que actúe poco a poco. Y que conforme va actuando, se la va prestando cada vez por más tiempo, hasta que llega un momento en que se la da, si es que el alma está dispuesta. Pero dice, yo no hago trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Así que cuando Jesús vea que estamos plenamente convencidos y lanzados en su voluntad, en ese momento nos la dará así, si es que se refiere a esos actos, ¿no? Sería como cuando hablan de una enfermedad que dices progresiva y mortal, pero aquí al revés, progresiva y vival. Y vival. Bueno, sí, porque cada vez se tiene más vivencia. Dice Perla Olague, cuando un alma muere, Jesús se presenta y le muestra todo lo que hizo por esa alma y le da a elegir si con él o sin él. ¿Qué pasa con esas almas que luego se aparecen? Si son almas penantes o demonios. Bueno, sabemos que las almas que están en el purgatorio a veces requieren de sufragios, de oraciones. No sé si se te haya parecido alguna, Alejandro. A mí... Dice, gracias a Dios, no. Bueno, así ha parecido. No, bueno. Sí, o sea, son almas que requieren de algún sufragio o requieren de completar algo que tenían que hacer aquí, y Dios les da permiso de aparecerse.
Ahora, esas apariciones siempre son para pedir oración, para pedir algún tipo de reparación que ellas necesitaban hacer y que le piden a la criatura que lo haga, pero siempre dejan un mensaje positivo y dejan paz y tranquilidad en el alma. Las almas perdidas, las almas que están condenadas, en el momento que entran al infierno, se vuelven en demonios humanos, que odian totalmente a Dios y odian totalmente a la humanidad. Entonces Dios permite que esas almas que esos demonios humanos puedan llegar a perturbar a la criatura, ¿sí? Y ahí tenemos muchos ejemplos en todos los revelaciones que ha habido y en personas que han sido vejadas por este tipo de demonios. Así que esta es demonios y siempre dejan miedo, intranquilidad y nunca es para dar un mensaje de paz o de elevación espiritual, sino siempre es para lo contrario, para llevarnos hacia la parte humana. Luego dice, provincia Corazón de María. Dice, la divina voluntad la poseemos aquí o en la otra vida. Bendiciones para todos los del equipo. Gracias. Hasta ahora, o sea, se poseía en la otra vida, que era cuando el ser humano ya traspasaba de este mundo hacia la parte espiritual. Pero ahora Jesús lo que quiere es llegar a entablar toda esa relación que decíamos hace un momento, y para eso el alma tiene que poseerla aquí en la vida. Uh-huh. O sea, Jesús le dice a Luisa, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí, desde la tierra? ¿Cuál es la vida de cielo? Vivir en la divina voluntad. O sea, tenerla como vida propia, y cada quien tomará hasta donde conoció, ¿sí? Pero de todas maneras, o sea, es allá. Ahora, aquí en este mundo se logra no solo vivirla, poseerla, sino que si se hace aquí, se logran los méritos y los efectos de esa divina voluntad obrante se le dotan al hombre, como leíamos hace un momento. Uh-huh. Que la divina voluntad dota a la criatura de todo lo suyo y la dota también con la parte de los efectos de esos actos, ¿no? Uh-huh. Susana Mercedes pregunta, si Él, o sea Jesús, es el que viene a nosotros, entonces solo tenemos que darle nuestro fiat. Así es, o sea, ese fiat, ese sí, ese hágase, es un sí que tiene que ser pronunciado, pero junto con el fiat de Jesús. Uh-huh. Aquí no es el alma que quiere vivir para Dios, sino aquí es el alma que quiere vivir junto con Dios y que Jesús venga a obrar en ella. El sí de Jesús está dado desde toda la eternidad, pero ahora lo que Él requiere es que la criatura diga sí también, o sea, fiat, hágase. Y unir esos dos fiat, el fiat de Él con el fiat nuestro, para que se unifiquen y podamos vivir en la divina voluntad. Luego Marta González dice, si una persona muere en pecado mortal, cuando Jesús realiza la espía de amor, si acepta con Él, ¿se puede salvar? Por supuesto. O sea, para eso es ese momento. Él le llama como el momento de la pesca. La pesca es de esas almas que iban a perderse y que las puede sacar, ¿no? Ajá. Por eso es que lo que hace Jesús es importante entenderlo. La rodea de amor. O sea, para que el alma se sienta en ese ambiente del amor divino. Le muestra todo lo que Dios ha hecho por ella. Le muestra lo que el hombre, no lo que él, sino lo que la humanidad ha hecho con lo que Dios le ha dado. Le muestra lo que él, Jesús, tuvo que venir a hacer para volvernos a poner en el punto de origen, en ese punto de salvación. Y ya que está todo eso,
Ahora la dota a la criatura con razón divina, con la razón de Él, para que la criatura vea las cosas tal como son, que no las vea engañado. No tendría ningún sentido que me lo dijera todo y me dejara con mi razón. Voy a seguir aferrado a lo mío. Entonces me dota con razón divina y ahí me pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? El alma pudo haber muerto en pecado mortal. Bueno, aparentemente muerto, porque todo esto del espía de amor es un instante antes de que el alma salga del cuerpo. Nosotros, ¿qué vimos? Vimos que murió y murió en pecado mortal, y como decimos vulgarmente, ni pío dijo. ¿Sí? Ni pío dijo. Lo atropelló un coche, lo atropelló, no sé, se cayó en las vías del metro, le dieron un balazo, le dio un infarto y cayó muerto. O sea, tantas muertes tan inesperadas y que humanamente no le alcanzó el tiempo de arrepentirse. Pero nadie sabe cómo murió realmente, porque en ese instante él puede decidir y decir, sí, Señor, me equivoqué, y se salva. Se pasará miles de años en el purgatorio, pero de ahí al cielo. Así es. El purgatorio ya es cielo, ¿no? Sí, ya es el camino final. Angie Urbina dice, otro error que se enseña es que nos fundimos con él y no que es una unión con él. No, esto no es un error, esto es una realidad. O sea, el fundirse, ¿qué quiere decir fundirse? De dos seres, de dos voluntades, se funden, hágase de cuenta, dos metales se funden y se forma una sola masa. Pero para que esto pueda ser realidad, necesitan ser del mismo material. Si se toma un objeto de oro y un objeto de fierro, se funden, se meten al calor, pero no se funden, no quedan fundidos. Cuando mucho podría ser una aleación, pero no quedarían fundidos, no quedaría el mismo metal. Si dan dos objetos de oro del mismo quilataje, se funden, un anillo con un collar de oro, se funden, sale un solo objeto. Y ese solo objeto no elimina a los dos, sino los dos están incluidos en ese nuevo. Y esto está desde el catecismo de la Iglesia Católica, porque en el catecismo nos dice que estamos destinados a hacer una sola cosa con Jesús. Así que ese de una sola cosa. Entonces, no es un error el decir que debemos fundirnos. Eso es una realidad. Dice Lupis Martínez, ¿cómo saber si estamos caminando a recibir este don y no nos estamos engañando? Muy interesante pregunta, porque la fantasía es tremenda y empezamos a hacer miles de pensamientos y todo. Y esto es muy frecuente, no es raro, es frecuentísimo. ¿Cómo saber? Es muy sencillo. Cuando yo ya no me descubra a mí mismo en mis acciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo lo que yo haga no va a haber ni la más mínima brizna de interés personal. ¿Por qué voy a trabajar? Para darle vida a la divina voluntad en mis actos, en trabajar. No voy a trabajar para ganar dinero. No voy a trabajar porque me gusta mi trabajo. No voy a trabajar porque quiero subir, quiero ascender. No, voy a trabajar por darle vida a la divina voluntad en mis actos. Esa es la primera como requisito para saber si realmente estoy caminando o no. Segundo, estar siempre en paz, porque la divina voluntad lo que es paz interior. Entonces, pase lo que pase, no importa qué suceso tenga yo que sufrir. Si siempre estoy en paz, quiere decir que la divina voluntad está obrando en mí.
Tercera cosa que es importante, inmutabilidad, porque la divina voluntad nos comunica sus atributos y uno de ellos es la inmutabilidad, o sea, no cambiar. En fin, hay muchos datos, pero yo creo que con estos, que serían como los más fáciles de poder identificar, podemos saber si me estoy haciendo ilusiones o realmente estoy viviendo en la divina voluntad. Dice Patricia Olvera, algo que me guste puede cambiar a ser mortificación. Sí, claro que sí. El día que no lo tome o el día que no lo haga. O sea, eso podría ser mortificación. También hay que entender que Jesús no es un tirano. Cuando Él ya está seguro de que el alma es totalmente de Él, Él mismo nos va empujando hacia las cosas que antes nos agradaban. Porque ahora ya no está celoso, porque si lo hacemos o lo tomamos, Él sabe que no es por voluntad nuestra, sino que es voluntad de Él que quiere que lo tomemos o que lo hagamos. Dice Lolo, gracias por responder mi pregunta. Saludos desde Puerto Rico. Saludos igual. Igualmente. Lulu G, ¿cómo puedo meditar la pasión de Jesús? Bueno, Jesús dice que la pasión de Jesús, o sea, su pasión, hay que meditarla con sus mismas intenciones. O sea, ¿qué es eso? Sus mismas intenciones. Exactamente lo que Jesús va poniendo de sí para ir reparando por determinados actos. En esas mismas, ¿cómo decir? Intenciones, actos, ponernos nosotros. Y la mejor guía serían las horas de la pasión. Ahora, las horas de la pasión hay que leerlas. No es necesario hacer relojes de las horas de la pasión. No es necesario hacer la hora en la hora indicada, que me toca a las 3 de la mañana y me paro como zombie a medio leer. No es la 1 de la tarde que vengo saliendo del trabajo y vengo en el metro y vengo como lata de sardinas, perdón por la expresión, y vengo leyendo. No, es en un momento del día donde pueda estar en paz, tranquilo, leyendo y sobre todo fundiéndome en las intenciones y fundiéndome en Jesús. ¿Sí? Y lo dice Mónica Quintero. La recta intención puede suplir especialmente cuando no se mantiene la atención continua. Pues sí, porque la recta intención, como decíamos, es un ojo a la divinidad, a Dios, y el otro ojo a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo tenga esta mirada así doble, voy a ver que en lo que estoy haciendo quizá no pueda entrar la divinidad. ¿Sí? Si la divinidad puede entrar en lo que estoy haciendo, estoy bien. Si la divinidad no puede entrar, me alejo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es... Dice Silvia Ardila, Dios nuestro Señor nos busca y nos instruye a aceptar la divina voluntad y renunciar a la nuestra. Sí, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, Dios nos va dando las pautas, nos va enseñando el cómo llegar a esto. Y Angie Urbina, ¿qué diferencia hay entre aceptar la voluntad divina y resignarse a la voluntad divina? Bueno, el resignarse es una voluntad humana que ya sea de buena gana o a veces forzado, es decir, bueno, no hay más que hacer, me resigno. Eso no es adoptar la voluntad divina como propia, ¿no? El tenerla como propia es decir, lo que quiere Dios, lo quiero yo. Y los ejemplos es nuestra Madre Santísima en el pretorio. Está Pilatos, muestra a Jesús flagelado, coronado de espinas, todo llagado, le quita la túnica y le pregunta al pueblo, ¿qué hago con este? Y todo el pueblo grita, crucifícalo. ¿Por qué?
porque el Padre quería que Jesús viniera a morir crucificado, porque era la única manera de que el hombre pudiera ser restituido a su punto de origen. Estaba ahí nuestra madre. ¿Qué habrá gritado? Crucifícalo. Crucifícalo, porque si grita no, se hubiera salido de la voluntad del Padre. ¿Sí? Así que esto es necesario entender. El aceptar la voluntad de Dios es resignarse, es a fuerza. El tomarla como vida es estar en las mismas situaciones, en las mismas condiciones y en las mismas acciones de la voluntad de Dios. Dice Hilda Amaro Gourmet, buenas noches, reciban muchas bendiciones, saludos desde Orlando, Florida. ¿Por qué muchos sacerdotes dicen tener sus reservas con estos escritos si es el mismo Jesús hablando? Ay, ¿qué contestar? Yo creo que por falta de conocimiento, ese es el punto principal, por temores humanos, sí, y yo creo que para conocer la realidad habría que preguntárselos a ellos. Sí, ¿verdad? En cada caso. O sea, ¿por qué no se dan la oportunidad de leer? ¿Quién sabe? Sí. Dice Ricardo Rojas León, ¿por qué se dice que hasta el momento de morir sabremos si hemos vivido o no en la divina voluntad? Bueno, es que en el momento de la muerte, si es que logramos llegar con esa vida divina, o sea, viviéndola, el punto donde se va a corroborar o se va a sellar como vida divina es el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque teóricamente, podríamos salirnos porque nuestra voluntad sigue viva y no se nos ha quitado el libre albedrío. Entonces Jesús espera hasta el momento de la muerte para sellar como vida divina. Y eso se lo dice a Luisa, porque Luisa le dice, oye, tan grande es tu voluntad, pero no se ve ningún resultado. Y entonces le dice, mira, de ti va a pasar lo mismo que pasó de mí. Mientras yo vi muy pocos resultados, pero cuando morí es cuando empezó realmente a extenderse y a dar fruto todo lo que yo hice. Porque en algún momento se hubiera podido salir. Absurdo, pero bueno, de todas maneras. En Luisa pasará lo mismo. En nosotros pasa también lo mismo. O sea, ¿cuándo puedo ya decir, no me salí? En el momento que me muera en la divina voluntad. Y ahí se sella como vida divina. Marta González dice, ¿se puede decir con el divino querer reinante en mí y yo obrante en él, pongo en acto todo lo que se encuentra en el fiat creador, redentor, santificador, el fiat mihi de María, el fiat voluntas tua de Luisa, acogiendo y tomando posesión de todo lo que en ellos se encierra, haciéndolo vida en mí y sellándolo con mi fiat y mi te amo? Así es. Recordar que Dios tiene un solo acto. No tiene actos múltiples. Pero lo pone como acto preventivo. Sí, es el final de la pregunta. Así es. O sea, en el momento que yo hago un acto en la divina voluntad, un acto, en ese momento estoy abarcando todo, porque es el querer divino, el acto único de Dios que se mueve en este acto. Por lo tanto, estoy tomando todo lo que Dios ha hecho. Y si yo hago mi acto preventivo y pongo todos mis actos del día en la divina voluntad, estoy poniendo mi acto, mi querer humano, lo estoy poniendo en el querer divino, y el querer divino está moviéndose junto con mi acto. Así que sí, así es. Parece increíble, ¿no les parece? Sí. Dice Gabriela Labarca, si Dios le pregunta al alma en el momento de morir si quiere con él, entonces todos se salvan. ¿Quién va a decir que no? Pues lo mismo pensamos nosotros. Sin embargo, en algunas revelaciones Jesús ha dicho que hay condenados. Y cuando menos sabemos de cuatro que Jesús atestigua que están condenados. Judas, en primer lugar. Hitler,
que también lo pone como un alma que se condena. Y dos fariseos del tiempo de Jesús, uno que se llamaba Hillel y otro que se llamaba Doras. De ellos Jesús dice que están condenados. Todos los demás, no sé. O sea, sería simples ideas. Porque por muy malos que hayan parecido en este mundo, en el momento de la muerte pudieron arrepentirse. Dice María Valle, hola, hace un mes falleció el abuelo de mi esposo y rezamos, ahí está cambiada la palabra, un novenario. Yo pedí la divina voluntad en mi corazón para ofrecer el rosario y pedí a Jesús a rezar en mí por la salvación. ¿Es válido? Por supuesto. O sea, en la divina voluntad, o sea, el alma que vive en la divina voluntad se extiende en ese ámbito infinito de Dios y en ese ámbito infinito abarca todo y todos los tiempos, todos los lugares y todas las obras de Dios. Entonces esa alma tiene la posibilidad de tomar todo el sufrimiento de Jesús, las llagas de Jesús, la sangre de Jesús y bañar a aquella alma en el momento que tiene que decidir. Puede tomar todo el amor de Dios y ponerlo en esa alma para que esa alma se sienta rodeada de amor, aparte de lo que Jesús está haciendo. Y esto se puede hacer en cualquier momento. No importa que ya haya pasado tiempo. Nosotros podemos, en la divina voluntad, como la divina voluntad actúa en la eternidad, y en la eternidad no hay ayer ni mañana, sino es presente, la divina voluntad puede tomar el acto de la criatura, el sufragio de la criatura o todo lo que le ofrece y aplicárselo a Adán. Y Adán puede disfrutar de eso para decir sí. O se lo podemos dar al último hombre que haya sobre la tierra para que también diga que sí. El hecho de hacerlo no quiere decir que lo van a tomar, pero sí quiere decir que lo podemos hacer y podemos ayudar a que aquellas almas se salven. Dice Perla Olague Trevilla, puede ser una prueba de Dios o del chamuco que cuando estás bien decidida a vivir en la divina voluntad y sientes que vas bien, te pasan cosas que te hacen, te quite ese estado de paz y confort que sientes que tienes con Dios. Sí. O sea, mientras estamos intentando entrar, ¿sí? Porque una vez que ya estamos en la divina voluntad, Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en su voluntad, ya el demonio no puede nada contra ella. Podrá vejarla, o sea, a través de el prójimo podrá ir y hacerle daño a la criatura, pero a través del prójimo, pero no con tentaciones, no con una acción personal de él, sino a través de los prójimos. Sí. Dice Jackie Sabar, ¿cómo reconocemos que estamos en paz y que estamos por buen camino? Porque uno de lo que más desconfía es de uno mismo. A ver, ¿cómo qué? Dice, ¿cómo reconocemos que estamos en paz y que estamos por buen camino? Porque uno de lo que más desconfía es de uno mismo. Bueno, ¿cómo reconocemos que estamos en paz? Creo que eso es muy sencillo. Cuando no hay nada que me turbe, no hay nada que me mueva para estar intranquilo, en ese momento estoy seguro de eso, ¿no? Así que, pues no sé, yo creo que ese sería como el punto principal. Amigos. Falta una que dice Teresita García. ¿Cómo se rehacen los actos de las personas que ya murieron y se puede rehacer actos de los vivos? ¿Y cómo se hace? Bueno, esto es, es complicado responderlo así, tan rápido, pero yo le diría nada más lo siguiente. En cada acto que nosotros hacemos, si lo hiciéramos en la divina voluntad, estaríamos sacando amor divino para Dios.
O sea, en cada acto, en cada respiro, en cada latido, en cada palabra, sería darle un amor divino a Dios, una correspondencia en amor. Como no lo hemos hecho, entonces el alma que vive en la divina voluntad puede ponerse en esos momentos y sacar el amor divino que tiene en sí misma y dárselo a la divinidad como si se lo hubiera hecho aquella criatura. Y eso es rehacer el acto. O sea, ir haciendo el acto contrario. No necesariamente pensar en el acto contrario físico, sino en el acto contrario espiritual, que no se le dio amor, ahora el alma le da amor a Dios. Amigos, nos agrada mucho, de veras, gracias por su participación. Hay muchísimas preguntas, muchas que se quedaron todavía sin contestar, pero créanos que vamos a hacer todo lo posible por contestar todas. O sea, que no quede ninguna sin contestar. Y pues, ¿qué decirles? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ale, gracias por estar aquí. Gracias, doctor, por iluminarnos. Nos vemos en el próximo programa de Resolviendo Dudas.